Hola a todos, este es el último de una serie de videos en donde analizamos las causas de justificación como elemento negativo de la antijuridicidad. ¿Ok? Veíamos en el video introductorio que las causas de justificación tienen dos razones de ser. Una es cuando hay una circunstancia tal en la cual entren en pugna dos bienes jurídicamente tutelados y que tengamos que sacrificar uno para salvar a otro, como es el caso de la legítima defensa, en donde para defendernos de una agresión ilegítima tenemos que sacrificar, atacar el bien jurídico del agresor. Es decir, nos defendemos de una agresión a nuestros bienes jurídicos mediante la destrucción o el menoscabo del bien jurídico del agresor. También en este tenor tenemos el estado de necesidad donde nosotros somos el atacante, somos quien agrede un bien jurídico ajeno para salvaguardar otro bien jurídico de igual o menor jerarquía. ¿Ok? También veíamos que la otra base de las causas de justificación era cuando había ausencia del interés, es decir, cuando se carecía de la antijuridicidad la conducta porque no había un interés en proteger el bien jurídico que está tutelado por la norma. La ausencia del interés da origen a la causa de justificación del consentimiento del titular. El consentimiento del titular está previsto en el artículo 28, fracción tercera del Código Penal del Estado de Chihuahua. Y este lo define como cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o de legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, se trata de un bien jurídico disponible. Segundo, que el titular del bien jurídico o quien está legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien. Y tercero, que el consentimiento sea expreso o tácito y que no medie algún vicio del consentimiento. Tenemos pues que esta causa de justificación se basa en que hay un consentimiento del propietario, de quien ostente el bien jurídico tutelado que está siendo afectado por la conducta de alguien más. ¿Ok? El artículo 28 nos va a dar tres elementos entonces. Que el bien jurídico del cual se está dando consentimiento para afectarlo sea un bien jurídico disponible, que el titular del bien jurídico dé su consentimiento por sí o por medio de alguien legitimado para darlo y que tanto el titular del bien jurídico protegido como la persona que lo represente tengan capacidad para disponer libremente del bien. Y por último, que el consentimiento sea expreso o sea tácito y que no medie algún vicio del mismo. Vamos a enfocarnos primero en qué es un bien jurídico disponible. Recordemos que Follist dice que el bien jurídico es un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico. Es algo que la sociedad en general considera tan valioso que lo eleva a la protección de la norma jurídica. Es un valor, es una idea abstracta que todas las personas en una sociedad determinada consideran que se debe proteger por las leyes y por eso lo establecen en las normas. En este caso, lo establecen en la norma penal para su protección y que nadie lo vulnere o que siendo vulnerado hay una consecuencia y un castigo, un resarcimiento de dicho interés. ¿Ok? Entonces, tenemos que los tipos penales protegen siempre un bien jurídico. Como lo veíamos, era uno de los objetos de los tipos, era proteger el bien jurídico, proteger aquello que la sociedad considera valioso. Entonces, por ejemplo, el tipo de homicidio, ya lo hemos dicho, protege la vida. El tipo de robo, de abuso de confianza, de fraude, protege la propiedad.
Hay tipos como el de privación ilegal de libertad que protegen precisamente eso. Entonces, cada tipo va a proteger un bien jurídico específico para que no se vulnere. Es algo tan valioso que tenemos que protegerlos con toda la fuerza del Estado a través de las normas penales. Entonces, la doctrina va a distinguir entre dos tipos de bienes jurídicos. Vamos a tener los bienes jurídicos disponibles y los bienes jurídicos no disponibles. Que la palabra disponible no nos confunda. No podemos decir que la disponibilidad de un bien se entienda como el uso del mismo, como si yo lo pudiera usar, lo pudiera disfrutar y pudiera hacer con él lo que quiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la vida o con la libertad, pues a primera vista podríamos decir que son bienes jurídicos disponibles porque los podemos usar a cada momento que yo estoy vivo, estoy usando la vida, entonces estoy disponiendo de él. Cada momento que yo hago lo que quiero o que, por ejemplo, hago algo que la ley me permite, o sea, que me obligo en un contrato, voy y compro la tienda, no salgo, hablo, o incluso subo este video a YouTube, puedo decir que estoy usando mi libertad, entonces es un bien jurídico disponible. En el sentido pleno de la teoría de los bienes jurídicos, no podemos afirmar esto. ¿Por qué? Porque no se entiende como bien jurídico disponible o no disponible los que podemos usar o los que no podemos usar. Debemos entender que un bien jurídico es disponible cuando se pueda permitir su menoscabo o destrucción, cuando yo pueda autorizar que ese bien sufra un daño o sufra una afectación por parte de alguien más, o cuando sea un bien jurídico no disponible, se debe entender que no se puede permitir su menoscabo o destrucción. Vamos a verlo con la libertad. La libertad es un bien jurídico que está protegido por muchas normas, desde la Constitución en el artículo primero hasta varios tipos penales. Por ejemplo, el que dijimos de privación ilegal de la libertad. No se puede decir que es un bien jurídico disponible, porque no podemos consentir actos en donde una persona le ceda su libertad a otra a tal grado de que se convierta en un esclavo, que sea una cosa y ya no una persona. Por más que la persona se obligue o esté de acuerdo con todo lo que se pudiera conllevar, poniendo un ejemplo ridículo, que se puede decir que se obliga por un contrato o por otra cosa a ser un esclavo. La libertad es algo tan valioso para nosotros en sociedad que escapa a lo que pueda autorizar o permitir una sola persona. Entonces, aunque una persona pueda decir que está de acuerdo con ser esclavo de alguien más, no se puede consentir y no se escapa a, al juicio de valor o a las repercusiones penales, a la responsabilidad penal, a que su conducta sea considerada como antijurídica, porque el bien jurídico de libertad es tan valioso que no se puede permitir su menoscabo o destrucción. Es un bien jurídico no disponible, por más que nosotros podamos decir que pues, es la libertad, el bien jurídico máximo después de la vida y que nos permite a nosotros hacer lo que queramos. Sin embargo, cuando alguien en uso de esa libertad permite un menoscabo en el mismo, está vulnerando el bien jurídico en sí que protegió la sociedad. La sociedad elevó ese bien jurídico a las normas de derecho penal. Por lo tanto, no se puede permitir su menoscabo de destrucción, no puede permitirse que la dignidad de una persona sea vejada a tal grado de que podamos permitir que alguien, por su consentimiento, o aprovechándose de alguien más, le quite su libertad y verlo como algo legal. Lo mismo pasa con la vida. La vida es algo tan valioso, tan, tan fundamental, que no podemos llegar a un absurdo en donde se hagan, por ejemplo, programa de concursos donde se juega la ruleta rusa y se apueste la vida. ¿Por qué? Porque permitir eso va en contra del espíritu
que elevó a la vida como el bien jurídico máximo y de lo que protege las normas. Entonces no se puede permitir por alguien que dé su consentimiento, que se le prive de la vida, ya que es un bien jurídico que está protegido por nosotros como sociedad, elevándonos a las normas que nos rigen a todos, y por lo tanto, por más que la acción individual que quiera hacer disposición de la vida, no se puede permitir su menoscabo o su destrucción. Es algo contradictorio, porque pudiéramos decir que el titular del bien jurídico es la persona, y Y entonces, ¿por qué no se le permite hacer lo que quiera con esos bienes? Precisamente porque vivimos en una sociedad y la razón de que se protejan los bienes jurídicos es de que todos estamos de acuerdo que hay valores tan esenciales y tan necesarios que ya van al terreno del derecho natural y por lo tanto no podemos permitir su destrucción porque llegaríamos a un absurdo donde se veje por completo la libertad humana y donde se pueda causar un daño tal al individuo que pues, no va a ser posible la vida en sociedad. Entonces, ¿a qué se refiere en, este primer requisito? A que podemos nosotros dar nuestro consentimiento, pero el consentimiento debe de versar sobre un bien jurídico disponible. O sea, que la acción que afecte al bien jurídico del que se dio eh, permiso para menoscabarlo o incluso destruirlo no sea uno de estos bienes jurídicos que no sea disponible, de los cuales no se pueda permitir su destrucción, por las razones que ya vimos. Ahora bien, como segundo elemento, teníamos que el titular del bien jurídico dé su consentimiento o que lo dé a través de una persona que esté legitimada para ello. Teniendo los dos que tener capacidad. Aquí es algo muy sencillo. La persona que dé su consentimiento de destruir un bien jurídico disponible, de que se le afecte en su esfera jurídica a través del menoscabo en su bien jurídico tutelado, debe de tener capacidad. Es decir, no puede ser una persona menor de 18 años, una persona inimputable, debe tener capacidad plena para dar su consentimiento. Y cuando lo haga a través de una persona, que no sea él mismo, sea a través de un representante, debe de estar legitimado para otorgar ese consentimiento. ¿Okay? Y a su vez, la misma persona que esté legitimada por medio de un poder, por medio de alguna otra forma de representación, debe tener la capacidad plena para disponer libremente de ese bien jurídico tutelado. ¿Okay? Entonces, el titular del bien jurídico debe ser capaz o debe de darse el consentimiento a través de alguien que esté legitimado para consentirlo, ya sea legalmente, como es el caso de los menores de edad o de los tutores de incapaces, o por algún otro medio de representación, como lo puede ser un poder, pero siempre y cuando debe ser de un bien jurídico disponible y que, en el caso de quien dé el poder, el titular deba de tener su capacidad plena y si lo hace a través del mismo, debe tener una capacidad plena para disponer del bien. Ahora bien, el último elemento, que es el consentimiento, se debe dar de manera expresa o de manera tácita. ¿Cómo es de manera expresa? Cuando por alguna manifestación verbal, escrita, se le dé permiso a la persona que va a causar el menoscabo en su esfera jurídica de derechos de que lo haga. O siendo tácito, es decir, que no haga nada que lo permita, pero debe de ser inequívoco el consentimiento. Y que no medie algún vicio de voluntad que merme el consentimiento, es decir, que no haya error, que no haya violencia, ni física ni moral, porque entonces el consentimiento estaría viciado y no se puede entender de que la persona consintió ese acto. Entonces, no estaríamos ante esta causa de justificación. Cuando el bien jurídico no sea disponible, cuando el titular sea incapaz de dar el consentimiento y entre comillas lo dé, o quien lo haga no esté legitimado para hacerlo, así como cuando haya un vicio en el consentimiento, el error, la mala fe, el dolo, alguna forma de violencia, no se va a dar
esta causa de justificación y por lo tanto el hecho va a ser un delito porque no se va a excluir la antijuridicidad del mismo. Entonces, un ejemplo concreto de esto puede ser cuando se consiente un médico para que nos haga alguna operación quirúrgica, algún tratamiento para nosotros salvar nuestra vida o salvar nuestra salud, sacrificando ciertas partes de nuestro cuerpo o nuestra integridad física, es decir, permitiéndole al médico que nos diera por el puro procedimiento que involucra la cirugía, o en el caso de que eh, se vaya a amputar algún miembro, se vaya a hacer una extracción de algún órgano, se entiende aquí que nosotros accedemos a que se nos menoscabe la salud para salvar, por ejemplo, nuestra vida. Pero más que eso, más que la ponderación de bienes, estamos ante el consentimiento del titular cuando se cumpla con estas tres cosas. Cuando nosotros podamos disponer del bien jurídico, demos el consentimiento y sea un consentimiento pleno y no nulo. Cuando alguien no puede dar su consentimiento de manera expresa o tácita, no haya alguien legitimado, por ejemplo, un médico en la carretera le salve la vida a alguien más sin el consentimiento del titular, es decir, no sé, que esté alguien atrapado, inconsciente, y le amputan una pierna para poder sacarlo, ahí ya estaríamos ante otra causa de justificación, como lo puede ser, por ejemplo, un estado de necesidad, ya que aquí pues, no se reunieron los requisitos de consentimiento del titular. ¿Ok?